Les voy a contar una historia que mi abuelo la contaba, pero la voy a contar en primera persona. Le llama El Hombre de Negro de Monterrey. Se dice que se aparece en calles solitarias después de que la medianoche pase. Siempre viste igual: un traje completamente negro, un largo abrigo y un sombrero que oculta su rostro. Nadie le ha visto su cara con claridad. Algunos aseguran que no tiene rostro. Otros dicen que sus ojos brillan como si reflejara algo que no pertenece a este mundo. Una noche de verano de 1974, un joven llamado Luis, amigo mío, regresaba caminando a su casa después de salir con unos amigos en el centro de Monterrey. Eran casi las 2 de la mañana y las calles estaban completamente vacías. Solo se escuchaba el eco de sus pasos entre los edificios. Cuando pasó por una calle estrecha cerca del barrio antiguo, lo vio. Un hombre completamente vestido de negro estaba parado debajo de un poste de luz. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí, mirándolo fijamente. Luis pensó que era alguien esperando a otra persona, así que siguió caminando. Pero algo le hizo sentir incómodo. Cuando pasó frente a él, sintió un frío extraño, como si la temperatura hubiera bajado de golpe en solo ese tramo. Y fue entonces cuando escuchó su voz. «No debiste pasar por aquí, muchacho». Luis volteó, pero el hombre ya no estaba debajo del poste. Estaba justo detrás de él, tan cerca que pudo sentir su respiración helada. Luis salió corriendo sin mirar atrás. No se detuvo hasta llegar a su casa. Durante días no quiso hablar de lo que le pasó, con nadie, ni siquiera conmigo. Pasó un año antes de que se atreviera a contarlo, pero había algo que lo perturbaba más que el encuentro, porque antes de huir alcanzó a ver algo debajo del sombrero. Alcanzó a ver que no había rostro, solo oscuridad. Desde entonces otras personas han contado encuentros parecidos. Conductores que ven a un hombre vestido de negro parado a la orilla de la carretera, rumbo al Cerro de la Silla. Vecinos que juran verlo caminar por calles vacías y desaparecer cuando alguien intenta acercarse. Y lo más extraño, quienes lo ven dicen que siempre ocurre lo mismo. Primero aparece a lo lejos, luego más cerca, y cuando volteas por tercera vez, ya está justo detrás de ti. Algunos creen que es un espíritu que nunca abandonó la ciudad. Otros dicen que es algo peor. Pero los viejos de Monterrey, como nosotros, advierten algo muy claro. Si alguna noche caminas solo y ves a un hombre vestido completamente de negro, mirándote desde la oscuridad, no voltees otra vez, porque si lo haces, tal vez descubras que ya viene caminando a tu lado. Con esta historia comenzamos un nuevo episodio en Estación Siniestra. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Están preparados para seguir? Si es así, entonces prepárense para el terror, para historias extrañas que no tienen lógica. Esto apenas está comenzando. Mi nombre es Santiago. Bienvenidos, bienvenidas. Continuemos. Hoy les quiero contar cómo mi hermana se quiso presentar. Hoy tengo 47 años de edad. A los 12 años de vida, mi padre me construyó una habitación individual al fondo de la casa como regalo por haber ingresado a un colegio muy prestigioso, al que se postulaba por tus calificaciones o notas. La casa de mis padres era una construcción antigua, de habitaciones gigantes con alturas de hasta 4 metros y hechas de adobe. En el fondo del patio quedaba el baño, y ahora también mi habitación. Yo soy el menor de 4 hermanos, y en esa época los primeros años me tocó estudiar mucho para poder acostumbrarme al ritmo del nuevo colegio. Así que pasaba encerrado en mi habitación con mis libros y cuadernos. Los amigos de mis hermanos mayores, cuando iban a la casa a visitarlos y pasaban al baño, algunos me saludaban y otros no. Pero yo siempre los veía pasar por mi ventana.
Y ahí había una niña que vi pasar unas 15 veces. Usaba uniforme escolar azul oscuro de un colegio que yo conocía y que se llamaba Santa Familia. Jamás ella me saludó y jamás interactuamos. Una noche de jueves tuve que estudiar mucho para un examen de química. Ya era pasada de la 1 de la madrugada cuando de pronto sentí una mirada penetrante observándome desde el patio por mi ventana. Giré mi cabeza para ver y era esa niña del uniforme azul del colegio Santa Familia. Desconozco por qué me dio tanto miedo al verla si ya la conocía de vista, pero por el miedo salté de la cama, salí de mi cuarto corriendo. Crucé el patio viéndola aún en mi ventana. Entré a la casa y llegué a la habitación de mis padres para contarles lo que me había sucedido. Mi mamá se levantó a ver a la niña y el tema quedó hasta ahí. Mis padres me dejaron dormir con ellos aquella noche. Al día siguiente rendí el examen. El fin de semana le pregunté a mi mamá qué había sucedido con aquella niña que me asustó. Ella me llevó a su habitación, buscó en su armario y sacó una fotografía tamaño retrato natural. Una fotografía algo antigua. Y era ella. Era aquella niña. Mismo rostro, mismo cabello, mismo uniforme escolar. Y fue entonces que mi madre me contó una historia que hasta ese día era completamente desconocida para mí. Hace 12 años atrás, mientras yo estaba en el vientre de ella, tuve una hermana llamada Marisol, que para el Día de las Madres, un 10 de mayo del año 78, tomó su último baño en la tina. Pisó el jabón, se resbaló, golpeó su cabeza contra el borde de la tina y murió desangrada. Luego, cuando yo cumplí 12 años, ella comenzó a aparecerse haciendo el mismo y último recorrido antes del accidente. Mamá dijo que justo al cumplir yo la misma edad en la que ella falleció, Marisol comenzó a manifestarse para que me hablaran sobre ella, porque después de que mi mamá me narró su historia, su trágica historia, y yo supe que tuve otra hermana, jamás volvió a aparecer. Mi nombre es Stephanie. Soy del estado de Guanajuato, México. Esto que voy a contar me pasó cuando estaba en la secundaria. Tenía 13 años. Actualmente voy a cumplir 26. Tengo una tía que es dueña de un botanero, el cual se encuentra en una carretera que conecta el municipio de donde soy con una ranchería. Solía ir cada domingo con mis padres y mi hermano a comer, y la mayoría de las veces nos quedábamos hasta que mi tía cerraba el botanero. Las únicas que se quedaban a cerrar eran mis tías y sus 2 meseras. Por esta razón procurábamos quedarnos con ella para acompañarlas, pues recordamos que el botanero se encuentra en medio de una carretera con campos de cultivo a su alrededor nada más. Uno de esos domingos, yo esperaba a mis papás dentro de la camioneta, cuando claramente vi a una niña entrar a los baños del botanero. Esto se me hizo súper extraño, pues el lugar ya estaba cerrado y estábamos por irnos. Cuando mis papás subieron al coche, les comenté lo que vi. Oye, ma, ¿quién era la niña que entró al baño? Mi mamá me miró con extrañeza. Steph, ¿de qué estás hablando? Ya no hay nadie. Solo estábamos nosotros con tu tía y la mesera. Seguramente viste mal y era la mesera. No lo discutí, solo asentí. Seguramente lo imaginé o vi mal. Durante la semana siguiente comencé a sentirme acompañada. Era muy raro, sentía miedo. Una mañana antes del amanecer iba caminando a la secundaria y la vi. Vi nuevamente a aquella niña. La misma ropa, cabello largo, estaba sentada abrazando sus piernas dentro de una cochera de una casa por la que iba pasando. Apenas pude hablar y toqué el brazo de mi mamá. «Mamá, ahí está, es ella», le dije. Señalé, pero cuando volví a ver el mismo punto, aquella niña ya no estaba. «Steph, no hay nada. ¿Quién está ahí?», me dijo mi mamá. «Mamá, te juro que era la niña que vi el domingo».
Mi mamá me sonrió y me dijo medio burlona: «Seguro sigues dormida. Anda, se nos hace tarde». Mi mamá no me creía. En realidad nadie me creía. Me decían que estaba loca o que era mi imaginación, e incluso que tal vez me sugestioné con lo que pasó el domingo y ahora me la imaginaba. Porque sí, comencé a verla en distintos sitios, siempre quieta, observando desde distintos lugares. Pero cuando quería que alguien la viera, aquella niña desaparecía. Desde que nací hasta que cumplí 14 años viví en la casa de mi abuela paterna. Ella vivía en la planta baja y en el segundo piso era nuestro espacio, nuestra casa, que consistía en 3 cuartos. Uno hacía la función de sala, el segundo era nuestra habitación y el tercero la cocina. Hasta el fondo se encontraba un baño y al lado unas escaleras que conectaban con la planta baja. Los cuartos se conectaban por un pasillo sin puertas. Mis padres, mis hermanos y yo dormíamos en el mismo cuarto. Yo dormía en una litera con mis hermanos. Yo en la cama de arriba y mis hermanos compartían la cama de abajo. Lo que nos dividía de la cama de mis padres era un ropero grande que llegaba casi al techo. Un día me desperté en la madrugada porque escuché que mi perrita, una chihuahua, no dejaba de correr. Parecía como si estuviera jugando con alguien. Mi papá también se despertó. «Steph, ya vete a dormir, ¿qué haces despierta jugando?» Me helé al escuchar esto y sentí escalofríos. «Papá, estoy acostada», le dije. Hubo un silencio frío y entonces en la oscuridad la escuchamos. «Psst, psst». El murmullo de una niña, como si le hubiera hablado a mi perrita para jugar. Mi papá también lo escuchó. «Intenta dormir». Fueron las últimas palabras de mi padre antes de volver al completo silencio e intentar dormir, después de lo que acababa de pasar. Mi mamá seguía siendo muy escéptica, a pesar de que tenía de testigo a mi papá de lo que había sucedido. Pero verán, mi papá es marmolero. Él hace las lápidas, libros y flores que vemos en los panteones tradicionales. A veces va muy seguido a los panteones. Constantemente él tiene parálisis del sueño y dice sentir vibras extrañas. Esto normalmente cuando le toca ir a medir o instalar trabajos. Además, los panteoneros le cuentan historias mientras él trabaja. Por esta razón mi mamá piensa que mi papá también está sugestionado y no quería creer. Hasta que una mañana, ella se encontraba sola en la casa. Estaba en la sala. Mis hermanos y yo estábamos en la escuela y mi papá trabajando. Mi abuela subió por las escaleras traseras, por lo cual tuvo que pasar por nuestra pequeña cocinita y nuestro cuarto, en donde se detuvo mirando en dirección a la litera. «Steph, Steph», dijo. Fue cuando mi mamá se dio cuenta que mi abuela estaba ahí. «Señora, ¿a quién le habla?», le dijo con extrañeza. «No es Steph la que está acostada». «Señora, Steph está en la secundaria. Yo estaba sola». Ambas quedaron heladas. «Luz, te juro que acabo de ver que una niña se asomaba desde la cama de Steph, y su cabello le caía largo como el de Steph. Por eso pensé que era ella la que estaba ahí». Esto me lo contó mi mamá cuando llegué a casa y fue cuando finalmente me creyó. Bendecimos la casa, pero no dejaba de verla. No era la casa, tal vez era yo. Pero no, porque yo no fui la única que la vio y escuchó. Estaba desesperada, no podía dormir y cuando la veía ahora no solo sentía miedo, sentía una tristeza profunda, enorme, muchas ganas de llorar. Una noche estaba sola en casa y la sentí. Sentí su presencia. Ahora no estaba sola, estoy segura de que era ella. Quería correr, pero las piernas no me respondían. En mi desesperación tapé mis ojos y dije: por favor, déjame en paz. ¿Qué es lo que quieres de mí? Solo dímelo». Las lágrimas me salían y me llegaban sentimiento de coraje y tristeza. En el momento que sentí las piernas, bajé corriendo a la planta baja y ahí estaba mi abuela. Le conté lo que sentí y me abrazó.
Al día siguiente le pedí a mi abuela que me acompañara a la iglesia. Le dije que quería dedicarle un par de misas a la niña. Me considero católica, pero no suelo practicar la religión. Es decir, voy muy rara la vez a misa. Creo en Dios, en la Virgen y santos, pero no soy muy devota. Pero algo en mí me decía que estaba haciendo lo correcto. Fui con el sacerdote. Le expliqué más o menos mi situación y solo quería que mencionara el ruega por ella, en el diálogo que se da en misa. Audiencia, desde entonces no la veo. No estoy segura de qué fue lo que pasó o qué es lo que quería de mí, pero jamás volví a verla o sentir su presencia después de esa misa. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y ya en los últimos semestres, mucho antes de la pandemia, me tocó cursar en el turno vespertino, por lo que volvía ya muy tarde a mi casa. Yo vivo en Ciudad Neza. Debía tomar un micro y después el metro para llegar allá, y lo mismo de regreso. Usaba la línea 9, abordaba el metro Puebla y transbordaba en Centro Médico hacia la línea 3 dirección Universidad. El camino de ida no era tanto problema, lo era el de venida, pues de allá salía aproximadamente a las 8 de la noche y era mucha gente la que aún utilizaba el metro. Así que transbordaba de Centro Médico hasta la línea 9. Siempre era un caos. Llegar a la línea 9 de esa misma estación suponía estar un largo tiempo entre mar de gente que esperaba el tren hacia Pantitlán. Así que la mayoría de las veces optaba por irme del otro lado, del lado de Tacubaya, y bajarme justo ahí, en la terminal de la línea, para después cruzar hacia el otro extremo y abordar el que iba a Pantitlán. Pero varias veces me percaté de que el metro no llegaba completamente vacío. Unas 2 o 3 personas siempre iban a bordo de algunos andenes, lo cual me causaba mucha curiosidad, pues se suponía que el tren en toda terminal debe llegar sin gente. Así que un día me propuse preguntarle a una señora que llegó. Estaba sentada en el metro que arribó a Tacubaya. «Disculpe, ¿qué hace aquí?», le dije. La señora me miró extrañada y comenzó a reír. Me dijo con amabilidad que solamente se había quedado en el andén del metro que llegó a Tacubaya, que no había necesidad de bajarse y subir las escaleras para ir hacia Pantitlán, que ese mismo metro retrocede lo suficiente para que el conductor del otro extremo del tren suba y cambie de vía hacia el otro lado. Me reí luego de darme cuenta que era bastante obvio en realidad, y porque yo siempre me había bajado para ir al otro lado de la estación. Me dije a mí misma que la siguiente semana haría lo de la señora, para evitarme la molestia de tener que bajarme, cruzar y subir otra vez. Esa ocasión el metro llegó a Tacubaya, y todos descendieron, pero yo me quedé esperando a que se introdujera en el túnel para cambiar de vía. Y eso hizo. Me sentí muy tonta al no haberlo pensado antes, pero aliviada al mismo tiempo de que ya no tenía que pelearme por un asiento. Solo me quedaría ahí, sentada hasta que llegara a mi destino, el Metro Puebla. Perdí la cuenta de cuántas veces hice eso, irme a Tacubaya y quedarme ahí sentada esperando el regreso. Siempre me mantenía despierta, pues aprovechaba para leer, para hacer algo de tarea o comer, según fuera el caso. Pero en una ocasión, el cansancio con el que regresaba de la facultad era tan grande que me quedé profundamente dormida. No me preocupaba, el metro siempre regresaba a la estación para volver a Pantitlán. Pero esa vez no me despertó el ruido de las puertas abriéndose para dejar pasar a la gente, ni el estruendo que hacen todos al entrar. Me despertó un ruido de llaves golpeando contra algo metálico. El ruido fue tan fuerte que desperté con sobresalto, y para mi sorpresa el vagón se encontraba vacío, pues volteé a verificar si era la única persona ahí. Además se encontraba muy adentro, en el oscuro túnel. La puerta que se abría era la que conectaba un andén con otro, y el sujeto que la abría tenía un traje y un gafet. Supuse que era el conductor, aunque no estaba segura. Traía con él un llavero enorme con muchas cadenas. Me alarmé un poco porque no sabía qué estaba pasando.
Cuando finalmente entró al vagón y terminó de cerrar la puerta con llave de nuevo, volteó a verme como si esperara que yo le dijera algo. Ambos nos quedamos viendo un par de segundos sin entender qué pasaba. En este punto yo estaba bastante asustada y adormilada al mismo tiempo. Me invadía un sentimiento de confusión que no puedo explicar. Así que no pude pronunciar ninguna palabra. Fue él quien me preguntó: ¿qué pasó? ¿Por qué razón accionó la palanca de emergencia? ¿Dónde está la niña? Mientras me preguntaba eso, buscaba algo con la mirada dentro del vagón. Yo, sin entender bien la pregunta y aún confundida, le respondí: yo no accioné nada. De hecho, me acaba de despertar usted cuando abrió esa puerta. Yo seguía sentada, pero sostuve con fuerza un paraguas que siempre cargaba conmigo, e inmediatamente le pregunté: ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no estamos en la estación? Él se quedó confundido con mi respuesta, mientras seguía buscando algo con la mirada. Cuando por fin su mirada se detuvo, me dijo: fue esa, mientras señalaba hacia una puerta que estaba detrás de mí. Yo volteé y me di cuenta de que no señalaba la puerta, sino la palanca de emergencia que estaba justo al lado de la puerta. Pero la palanca de emergencia estaba activada, hacia abajo, como si alguien la hubiera jalado. Yo me levanté mientras él se acercaba a desactivarla. Una vez hecho eso, volteó a verme de nueva cuenta y me dijo: ¿en dónde está la niña? Viene con usted, señorita. Fue usted quien accionó la palanca. Yo no respondí nada, solo negué con la cabeza. Él pareció molestarse y comenzó a agacharse como si quisiera buscar a la niña que mencionaba por debajo de los asientos. Y al no tener éxito, una vez más volvió a mirarme y me dijo, ya con un tono molesto: esto no es un juego. Vine hasta acá porque alguien accionó la palanca. Le dije que yo no había accionado nada. Le repetí que él fue quien me despertó con el ruido de las llaves y que el vagón estaba vacío. Que yo volteé a ver hacia atrás de mí antes de que él entrara por completo al andén y que no había nadie. Pero tuve que aceptar que estaba medio dormida y que la posibilidad de que hubiera una niña jugando o escondida al fondo del vagón existía. Así que me paré, dejé mis cosas en el asiento y comenzamos a llamarla y a agacharnos en el suelo para buscarla, pero era más que evidente que ahí no había nadie. El conductor vio mi rostro y supongo que notó que yo estaba tan confundida como él, porque me dijo: señorita, juro que cuando venía hacia este andén, vi por la ventanilla desde el otro vagón a una niña que estaba parada un poco más atrás de usted. Yo seguía incrédula. Sinceramente no sabía qué estaba pasando, si era una broma del conductor o qué. Pero le dije que era imposible que hubiera visto a una niña parada a la mitad del vagón, porque de lo contrario estaría ahí. No era posible que hubiera saltado por alguna ventana, aunque sí quise creer eso, pues me negaba a pensar que estuviera ocurriendo algo paranormal. Y para tratar de desviar la conversación de la niña le dije: no veo la luz de la estación. ¿Por qué estamos tan adentro del túnel? Él me respondió que era porque las vías habían sufrido un daño justo en la parte que usaban para cambiar de carril. Entonces que habían tenido que retroceder un tramo más para encontrar la siguiente desviación que les permitiera volver a la estación de regreso a Pantitlán. El conductor y yo estábamos solos en el vagón, severamente confundidos por lo que había pasado. Así que cuando terminó de explicarme la razón del por qué nos adentramos tanto al túnel, le dije: quizás sí salió por la ventana. ¿Será posible? Él me miró algo aturdido. Sabía perfectamente que no era posible, pues las vías del tren tienen corriente eléctrica. Pero aún así tomó su radio y se comunicó con el conductor, que supongo estaba del otro extremo del tren, para decirle que era posible que una niña estuviera en el túnel, quizá en dirección hacia la estación. El otro conductor respondió por la radio que si podía repetirle la información, pues quizá había entendido mal. Mientras escuchábamos su respuesta por la radio, el conductor palideció. Estábamos frente a frente, parados justo a la mitad del vagón. Él le daba la espalda a la puerta por la que había entrado y yo le daba la espalda a la otra puerta que estaba al final del andén.
la que conecta con el siguiente vagón, y con su mano temblorosa señaló en dirección a esa puerta. Me quedé observándolo unos segundos y seguí con la mirada a lo que apuntaba su dedo, hasta voltear el cuerpo completo, solo para darme cuenta de que en el otro vagón y a través de la ventanilla de la puerta que conecta, estaba parada una niña, viéndonos fijamente. La sangre se me heló, no sabía qué hacer. Me quedé paralizada viendo a la pequeña parada ahí, sin moverse, solo con la mirada fija hacia nosotros. No había posibilidad física o lógica que pudiera justificar que esa niña hubiese pasado de un vagón a otro, pues el único que tenía las llaves era el conductor que estaba conmigo. Ni tampoco era posible que hubiera salido por alguna ventana y entrado por otra, sin que la hubiéramos notado o escuchado. Así que en medio de nuestra incredulidad, miedo y sorpresa, logramos escuchar que el sujeto que esperaba en la radio decía: «Camarada, se volvió a activar una palanca de emergencia. ¿Todo bien?». El conductor y yo nos volteamos a ver bastante alterados y sorprendidos, y cuando regresamos la mirada a la puerta, la niña ya no estaba. Corrimos al final del vagón para ver por la ventanilla de dicha puerta y buscar a la niña. Pero ahí, en ese otro vagón, no había nadie. Nosotros nos quedamos sin nada que decir, seriamente asustados, pero tratando de encontrar alguna respuesta lógica. Por lo que el chofer me indicó que fuera rápido por mis cosas y regresara con él, pues volveríamos a la cabina de manejo del otro extremo, del que iba a Pantitlán, pasando entre cada vagón solo para buscar a aquella niña. Los dos sabíamos que no era posible que la niña hubiese pasado de un vagón a otro, pero seguíamos crédulos, irracionales al respecto, tratando de negar lo que acababa de pasar. Cuando pasamos al siguiente andén, desde donde la niña nos observaba, nos dimos cuenta otra vez que ahí no había nadie. Así seguimos, vagón tras vagón, hasta llegar a la cabina en donde otro conductor esperaba. Estaba algo alarmado y confundido del por qué estábamos ahí con él, en vez de solo decirle que todo estaba en orden para que él arribara a la estación. El conductor y yo nos volteamos a ver aún asustados y desconcertados por lo que había pasado, pero sin decir una sola palabra de lo que habíamos visto. Juro que podía escuchar el latido de nuestros corazones acelerados y a la vez tintineado debido al temblor de las manos del conductor. Una vez que llegamos a la estación, el conductor que me encontró en el vagón me preguntó si me había quedado ahí porque quería volver sentada hasta Pantitlán, a lo que le respondí que sí. Entonces le dio la orden a su compañero de que me dejara ir en la cabina, hasta donde yo bajara. El conductor, algo sorprendido por la petición de su compañero, accedió y me dijo que tomara asiento. Me despedí del conductor aún con la voz y las manos temblorosas. Le dije que gracias, que no sabía qué decir ante lo que habíamos presenciado. Él solo me miró de la misma forma y me dijo que me cuidara. Luego se bajó de la cabina. El metro abrió las puertas y el conductor de la cabina me dijo de nuevo que tomara asiento, pues ya nos iríamos. Me preguntó qué había pasado ahí atrás, a lo cual no respondí. Nos quedamos en silencio hasta que llegamos a Puebla, en donde me despedí, agradecí y bajé. No supe qué pasó. No supe qué fue lo que activó la palanca. No sé de dónde salió esa niña. Pero no pude pisar el metro en un largo tiempo. Tuve que pedirle a mi papá que por favor consiguiera la manera de ir por mí hasta la universidad. Antes de pasar a la última historia, no olviden dejar su like, me apoyarías mucho con ese botón. También jepear el video, es completamente gratis, y suscríbete para que no te pierdas de los siguientes episodios que están llenos de terror. Comparte este video con tus amigos, y ahora basta de tanta interrupción, y yo los dejo con esta historia que nos mandan anónimamente. Buenas noches, y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao.
Hola, buenas noches, Santiago. Quisiera ser anónimo. Soy de Ecuador. La historia que te voy a contar me la contaron mis abuelos. Bueno, mi abuelo trabaja en una hacienda administrándola. Empezó a trabajar hace más de 30 años en esa hacienda. Me contó mi abuela que cuando recién llegaron les dieron una casa para que vivieran ahí. A ellos, las personas del pueblito, que está cerca de la hacienda, les habían dicho que ya varias personas se habían ido porque los espantaban en esa casa. Pero mis abuelos no les creyeron. Ya se habían mudado y dicen que la primera semana todo estuvo bien. Pero un día, mi abuela sintió como si alguien hubiera subido las escaleras. Ella pensó que era mi abuelo, pero mi abuelo no estaba. Había salido al pueblito a comprar la comida. Mi abuela no es de las que tienen miedo, así que no le prestó atención y siguió haciendo sus cosas. Cocinaban temprano porque en ese tiempo no había energía. También otra ocasión, un día, mi abuela estaba sola, cuando empezó a escuchar que los perros aullaban muy feo y las gallinas cacaraqueaban. Al rato sintió que subían las escaleras. También empezó a escuchar que se reían y cocinaban. Las ollas estaban sonando y se escuchaban varias voces. Dice mi abuela que sintió como el ambiente se puso pesado y que aquella vez sí le dio mucho miedo porque las voces se escuchaban clarito. Y aparte de voces también se escuchaban como quejidos. Ella estaba en la hamaca en el cuarto y dice que sintió que le remecieron la hamaca. También sintió un frío horrible en el cuarto. Con miedo salió del cuarto. Agarró un cuchillo de la cocina y lo empezó a sonar en las paredes mientras rezaba. Dice que del miedo no sabe en qué momento se quedó dormida. Al día siguiente le contó a mi abuelo y a las demás personas que trabajaban ahí, en la hacienda. Dice mi abuela que mi abuelo no le creyó. Pero uno de los trabajadores les dijo que cuando él estaba pequeño y andaba con su papá, que también trabajaba en la hacienda, vio cosas muy feas. Según contó, el antiguo dueño mataba a las personas que no le pagaban y las enterraba en la hacienda. Donde sea hacía huecos con las máquinas y ahí los enterraba. Dice mi abuela que el trabajador se veía serio y a la vez con miedo porque él lo había visto cuando era pequeño y todavía se acordaba. Y que no fue solo una persona la que mataron ahí en esa hacienda, fueron bastantes. Por eso en esa casa penan muchas personas, y no solo en la casa, sino en la hacienda en general. Dice que se ven personas a caballo, que desaparecen de la nada, sombras negras, velas y luces que aparecen en medio de la oscuridad. También cuentan que las sombras te corretean y te remontan en medio del monte. Y yo también las he visto, porque en la actualidad mi abuelo todavía sigue trabajando ahí. Muchas gracias por escucharme.